Hola chicos, muy buenos días. Perdón por la tardanza, pero ya estamos aquí conectándonos. Ok, muy bien. Ahora vamos a ir a hablar, más bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema importante acerca de lo que es relativamente el apego durante la pérdida de un ser querido. Porque durante varias instancias en esta parte de lo que es en terapia me he encontrado en varias ocasiones con esta situación de ante la pérdida de un ser querido, ante una pérdida en general, como ya lo habíamos hablado. La pérdida es en general, no solamente es en esta parte de a lo mejor solamente en la muerte de un ser querido, ¿no? Pero en específicamente hoy vamos a hablar ante la pérdida de un ser querido. Entonces, ¿por qué es muy relacionado esta parte del apego? Pues muy bien, el apego tiene que ver mucho por situaciones desde que venimos desde que estamos en el desarrollo, desde que somos niños, acerca de cómo esta parte del apego siempre es una situación controversial. ¿Por qué? Porque es controversial. Porque a nosotros nos enseñan relativamente esta parte, ¿no? De decir, es que es mi juguete, es mi casa, es mi celular. Entonces, relativamente, cuando tenemos estas situaciones eh, de apego, a veces podemos generar demasiado conflicto. ¿Por qué? Como les decía, estamos acostumbrados que siempre estamos en esta ambigüedad de decir esto es mío, el sentido de pertenencia. Y no es que esté mal el sentido de pertenencia, porque al fin y al cabo nosotros, por ejemplo, pertenecemos a una familia, pertenecemos a un grupo de amigos, pero relativamente a lo que referimos es esta parte de por qué a lo mejor ante la pérdida de un ser querido decimos, son palabras específicas, ¿no? Es que por qué me abandonó, es que me dejó solo, es que él no pensó en mí y se fue. Entonces ahí es donde nosotros tenemos esta parte del sentido de pertenencia o el apego. Sabemos que hay apegos tanto buenos como no tan buenos, o sea, es inadecuado, pero que al fin y al cabo esta situación puede generar controversia. ¿Por qué? Porque cuando es la pérdida del ser querido es cuando empezamos a generar, es que me abandonó, es que me dejó solo. Ajá. Entonces, relativamente cuando yo estoy en terapia con una persona que está en situaciones de duelo, yo la pregunta que les digo así de, ¿qué es lo que extrañas de esa persona? ¿O qué es lo que más te duele de la pérdida de esa persona? ¿Lo que hacía por ti o lo que significaba esa persona para ti? ¿Por qué? Porque una cosa es a lo mejor hacer la interpretación de decir, bueno, es que esa persona significaba para mí a lo mejor que me ayudaba, a lo mejor la persona que me hacía todas estas situaciones necesarias para que yo estuviera bien. Relativamente hay mujeres que a lo mejor no toda su vida solamente se dedicaron al hogar y que bueno, es una felicitación porque no cualquiera lo hace, pero por ejemplo, cuando llega a fallecer el marido, es así de, ¿y ahora qué voy a hacer? Siempre estuve en la espera de lo que él me diera. Estaba yo en esa situación de esperar lo que él me pudiera dar. Yo no me preocupaba por ir al banco, yo no me preocupaba por pagar eso, yo no me preocupaba por pagar el otro. Pero sin en cambio, ¿ahora qué yo voy a hacer? Eso es a lo que yo me refiero. Son situaciones de apego. Si se dan cuenta, el ejemplo que les estoy mencionando es relativamente un apego innecesario. ¿Por qué? Porque no somos personas independientes, dependemos de alguien más para hacer las actividades, ¿ok? Eso es a lo que yo me refiero. Entonces, regresando a esta situación de que a lo mejor tengo que preguntarles, ¿no? A los pacientes, ¿por qué? ¿Qué extrañas de esa persona? ¿Lo que hacía por ti o en sí a la persona como tal? Ajá. Entonces es algo controversial, es algo que a lo mejor ustedes a lo mejor no se han puesto a pensar relativamente cuando es esta parte de esta pérdida, ¿no? Pero es algo que nosotros podemos ir verificando a lo largo de la terapia. Al fin y al cabo, la terapia tanatológica es una terapia breve para las situaciones necesarias que se necesita el ser humano ante esta situación de la pérdida, ¿ok? Entonces, nuevamente, es algo que nosotros tenemos que ir viendo acerca del apego.
Relativamente, regresando, esta parte del apego pues lo venimos manejando desde que somos muy pequeños, porque siempre es de cuida tu juguete, o sea, no es el juguete y dónde está el juguete, ¿no? Sino dónde están tus juguetes, dónde está, todo es esta parte de decir es mío, una situación de posesión. De igual manera es cuando llega a fallecer una persona, es que era mi mamá, pero en el sentido de que, o sea, extraño a mi mamá porque me cuidaba de mis hijos, porque me hacía todo el quehacer, porque me ayudaba a ir por mis hijos en lo que yo trabajaba, no sé. Entonces, si se dan cuenta, los ejemplos que les estoy manejando es relativamente verificar esta situación de apego, pero de este apego que a veces nos puede generar mayor conflicto. ¿Por qué? Como les mencionaba, ¿no? El de decir, chin, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque esta persona ya no está conmigo. ¿Y ahora qué haré? ¿Cómo lo haré? Es que yo no sabía cómo se hacía esto, yo no sabía cómo hacer estos trámites, yo todo me deslindaba porque a lo mejor mi esposa, porque mi esposo, porque mi papá, porque mi tío, porque mi primo, infinidad de cosas, ¿ok? Entonces, esta parte del sentido de apego a veces puede ser muy, muy difícil ante una situación de una pérdida. Entonces, tenemos que verificar muy bien. Nosotros tenemos que tener esta situación. Siempre a lo mejor es difícil, es complicado, como les menciono. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no estamos acostumbrados a decir, es que tal objeto, ¿no? La computadora gris, a lo mejor el celular, ¿no? Está en la mesa, ¿no? Mi celular, es que es mi mamá. O sea, muchos me dicen, entonces, ¿cómo le digo? Mi mamá. Pues sí, le puedes decir mi mamá, mi papá, pero de acuerdo también cómo tú digas las cosas, porque obviamente sabemos que no es lo mismo que le digan, ay, es que es mi mamá, o sea, en el sentido de un sentido agresivo, decir, ah, sí, es mi mamá, es tal persona, ¿no? Entonces, también tenemos que tener esta parte o esta visualización de cómo nosotros podemos hacer las situaciones necesarias para el que este apego no nos genere tanto conflicto cuando una persona llega a fallecer o cuando tenemos una separación. Acuérdense que también les mencionaba que las pérdidas también puede ser la pérdida de a lo mejor de un trabajo, un divorcio, una separación, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, imagínense, decir es que perdí mi trabajo, no es perdí el trabajo, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, esta parte del sentido de pertenencia es importante porque sí, tenemos que pertenecer a algunas situaciones, familia, un grupo de amigos, lo que ustedes quieran, a una comunidad, pero no porque pertenezcamos a esta comunidad es de decir el sentido de pertenencia, al decir es mío, absolutamente es mío, nadie me lo tiene que quitar, ¿no? Entonces es como decimos, ¿no? Mi esposa, mi esposo, ¿no? Pero a lo mejor es porque estamos acostumbrados a decirlo, pero no quiere decir que eso quiere decir que nosotros tenemos que, más bien, esa persona es absolutamente al 100% de nosotros, ¿no? Porque al fin y al cabo tiene esta situación individual, tiene esta situación de decir como esta situación individual más bien, ¿no? El sentido de decir, pues él tiene el derecho de hacer esto, de hecho, de salir y no solamente exclusivamente para mí, ¿no? Entonces, nuevamente les refiero, esta parte del sentido de pertenencia sí es parte de, pero tenemos que ir viendo cómo nosotros tenemos que visualizar en ese aspecto, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es verificar muy bien cómo nuestro sentido de pertenencia puede ir generando controversia cuando llegamos a perder a alguien. Entonces, para mí sería pertinente que ustedes a lo mejor comentaran en esta situación cómo ven la situación de apego, cómo a lo mejor les ha generado demasiado conflicto cuando tienen un apego demasiado grande hacia unas personas. Aquí esa es la situación cuando cuando más bien
no podemos generar este apego necesario, ¿no? Porque hasta eso también hay personas que no les genera mayor conflicto, a lo mejor algún tipo de pérdidas, ¿no? En esta parte, cuando son personas resilientes, ¿no? Al fin y al cabo, la resiliencia nos permite esta parte, adaptarnos a las situaciones, a las circunstancias de cada uno y cada uno lo que tenemos y lo que no tenemos. Pero hay personas que obviamente pues no tienen esta parte de ser resilientes, ¿no? Entonces tenemos que trabajar arduamente para tener esta capacidad. Entonces, regresando a esta parte del tema del apego. Puede ser difícil, complicado, pero al fin y al cabo nosotros tenemos que irnos deslindando, ¿no? ¿Por qué? Porque, no sé, si conozcan también familia en esta parte que tienen demasiado apego y si no hace lo que diga la mamá, se hace, ¿no? Lo que diga el esposo, lo que diga la esposa. ¿Por qué? Porque nuestro sentido de pertenencia a nuestro apego es demasiado grande. Y eso puede ser controversial porque entonces nuestra individualidad, ¿dónde queda? ¿Dónde está lo que nosotros necesitamos? Lo que nosotros tenemos que hacer, lo que nosotros no tenemos que hacer. Si nos dicen párate de cabeza y vamos y lo hacemos, ¿no? Entonces, obviamente sí tenemos que tener esta parte del respeto hacia la madre, hacia el padre, la esposa, el esposo, pero sin olvidar que nosotros somos seres individuales. Entonces, esta parte de la situación del apego puede generar una controversia ante la pérdida de una persona. Como les menciono, ¿por qué puede ser controversial? Pues al fin y al cabo es controversial porque cuando llega a fallecer es cuando volvemos a esta parte de que el mundo se nos viene encima. Decir, chin, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Que ahora quién me va a ayudar? ¿Y ahora quién va a hacer esto? ¿Y ahora quién va a hacer lo otro? Entonces, si se dan cuenta con estos comentarios podemos decir que relativamente a veces las personas no extrañan en sí a la persona, extrañan lo que hacen ellos por ellos. Ajá. Cuando extrañamos en sí a la persona es decir, chin, pues es que pues ya se murió la persona, una persona que quería, que estimaba, que estaba ahí conmigo, que allí que relativamente una persona que pues que yo amaba, que yo apreciaba, pero pues a lo mejor pues en vez de que sufriera tanto, a lo mejor si tenía una enfermedad terminal, pues qué bueno que ya a lo mejor que ya no está aquí, o sea, completamente el panorama es diferente, lo que nosotros enlazamos, lo que nosotros decimos es completamente diferente, ¿va? Entonces, por eso es esta situación que nosotros podemos decir que el apego a veces nos puede generar demasiado conflicto, porque cuando tenemos un apego demasiado, a lo mejor el apego puede ser demasiado enfermizo, puede ser enfermarnos por ese apego que tenemos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el apego que a veces tenemos hacia las personas y hasta por los objetos, ¿eh? No puedo decir que no, porque también tenemos un apego muy grande por los objetos. Actualmente, ¿no? Los chavos tienen esta parte del apego muy grande hacia los celulares, hacia las redes sociales, que si me dan like, que si no me dan like, que si me comentan, que si no me comentan. Al fin y al cabo esta parte del apego también es controversial en estas áreas, ¿no? Imagínense, si es un apego muy grande hacia los objetos materiales, imagínense hacia las personas, o puede ser viceversa, que puede ser más el apego hacia los objetos materiales que en vez hacia las personas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al fin y al cabo estamos teniendo un problema de socialización actual en los jóvenes, ¿no? Su sociabilidad está cambiando en el sentido de que van en la calle y a lo mejor no le hablan a nadie, pero sí, o sea, te metes a la red social y hablan con infinidad de personas, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir verificando qué es lo que está pasando. Entonces, de igual manera, ¿no? O sea, como habíamos hablado, esta parte de la pérdida ante situaciones, a lo mejor perder tu casa, a lo mejor perder tu carro, eso también al fin y al cabo es una pérdida. Pero una cosa que sea pérdida y otra muy diferente, que tengamos un apego demasiado alto, demasiado grande hacia ese objeto. Que hay personas que hasta no lo componen y aunque ya les dicen que ese carro ya no va a funcionar, no me importa, aquí lo voy a seguir teniendo, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo ese carro le perteneció a mi papá y como yo tuve una mala relación con mi papá, pues ahora lo que quiero es conservar algo de él, ¿no? Sin tener esta parte del sentido del apego. Entonces el apego ahí está siendo un poquito más alto de manera inadecuada,
porque al fin y al cabo este apego nos está generando que como yo no tuve una relación adecuada con mi padre o con mi madre, con lo que ustedes quieran, pues ahora lo que quiero es tener sus objetos personales conmigo. Así solamente a lo mejor si los conservo, pues los voy a tener cerca de él, ¿no? Entonces tenemos que ver o averiguar esta parte de cómo nuestro propio apego puede generar mucha controversia. Esta controversia puede hacer demasiado difícil la evolución ante el proceso de duelo, ¿no? Entonces, por eso es verificable o ser observable ante las situaciones que están pasando a lo mejor nuestra propia familia, ¿no? En esta situación. Entonces, por favor, si tienen alguna duda, comentario, con gusto yo comentaré. A lo mejor se queda aquí la transmisión, pero no hay ningún problema. Yo, si hay comentarios, pues trataré de contestarlo lo necesariamente. Entonces regresamos. Entonces aquí la cuestión es que nuevamente verificar que nuestro apego a veces puede ser controversial ante la pérdida, ante cualquier situación de pérdida, pero el apego nos puede generar esta situación de decir, ¿qué está pasando conmigo? ¿Hacia qué lo voy a llevar? ¿No? Entonces hay apegos que sí podemos tener esta parte de pues tener la confianza, el contacto social, el contacto de amigos, el contacto de familia, de que si voy, el que si no voy, y X, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque relativamente, si recuerdan anteriormente, pues, y todavía en la actualidad, hay muchas familias de esta parte, muchas familias muéganos, ¿no? Que dicen, no, pues es que mi hija o mi hijo se va a casar, no importa, ya hay un cuartito, ahí todos cabemos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no los están permitiendo dejar crecer y que están haciendo que su apego sea demasiado grande y que va a provocar que no tenga una independencia, que no tenga esta seguridad de salir al mundo y conseguir las cosas por ellos mismos. Entonces yo les digo a los pacientes relativamente, por ejemplo, tuve hace muchos años una pacientita, una niña que tenía problemas porque sus papás se habían divorciado y ahorita era el pleito, ya saben, ¿no? De que hay que compartir y que no, que yo no quiero, que para no hacerles el cuento más largo. Entonces un día le tocó ir al papá. Y le dije, a ver cómo está la situación, cómo se lleva con su hija. Yo he visto que tiene ciertos problemas de socialización, de normas, de reglas, y platiqué. Dice, no, es que ella ya, pues al fin y al cabo sí está con su mamá, pero yo ya le dije que conmigo puede confiar en lo que sea, puede contar conmigo. Y él muy específicamente me dije, yo por eso ya le dije a mi hija que la casa donde estamos es de ella. Entonces, que ella no se tiene por qué preocupar por tener una casa, porque yo se la voy a dejar, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que yo le dije? No, es que eso no está bien que usted le diga a la niña esa parte. Me dice, ¿pero por qué? Le digo, entonces usted está haciendo que su hija no, específicamente no luche por lo que ella necesita o por lo que ella quiere. Le está resolviendo la vida. Entonces, ahí imagínense ese apego tan grande que le está provocando el padre a la niña. De decirle, ¿para qué me preocupo? Mi papá me va a resolver la vida. Ya no quiero, o sea, ya no necesito trabajar, ya no necesito estudiar, ya no necesito hacer esto, ya no necesito hacer lo otro, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la controversia? Porque cuando llega a fallecer el papá, si el papá le daba todo, le resolvía la vida en todo, cuando ya no esté, ¿qué va a pasar con esa persona? Ya no va a poder hacer nada, no va a poder generar ciertas situaciones, ya no va a poder ni resolver su propia vida, no va a poder tomar decisiones. Si se dan cuenta, entonces el apego pues, a veces nos puede generar mucho conflicto. Nuevamente, regresando a esta parte, ¿no? Que relativamente en México, o sea, a lo mejor, no sé, favorablemente, desgraciadamente, no lo sé, de acuerdo a cada pensamiento, todos los pensamientos son respetables, como les mencionaba, ¿no? En una casita viven hasta 5 o 10 familias y dices, ¿pero por qué? No, es que ¿cómo van a ir a rentar si aquí hay un cuartito? Pues aquí sí que se queden. ¿Qué van a permitir o qué no van a permitir con esas personas? Decirles, pues bueno, ¿de qué me preocupo si me resuelven mi vida? ¿De qué puedo yo pedir más
si ya tengo todo relativamente, ¿no? En el sentido, a lo mejor tengo todo lo necesario, pero a lo mejor no tengo espacio, a lo mejor si me quiero comprar algo no puedo porque le tengo que comprar a todos. Entonces ahí es donde nosotros, desgraciadamente, como les mencionaba, a veces nosotros no hacemos o no impulsamos a los hijos, no impulsamos a lo mejor a las personas que están a nuestro alrededor, que decimos, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Yo les mencionaba mucho en esta parte de cuando doy los cursos de tanatología, nosotros acompañamos a esa persona en el proceso de duelo, no le ayudamos. ¿Por qué? Porque relativamente si nosotros le ayudamos a esa persona, relativamente, ¿qué vamos a hacer o qué vamos a hacer? Yo les decía, más bien les menciono a los estudiantes, ¿no? En esta parte, digo, si tú le dices, por ejemplo, tú a lo mejor tuviste de chiquito, ¿no? Hermanos, oye, ayúdame a barrer, oye, ayúdame a hacer mi tarea, en automático nos dejan la responsabilidad a nosotros. A diferencia de que le decimos, te acompaño a hacer el quehacer, es de, vamos a hacer los dos el quehacer, vamos a tratar de hacer las cosas los dos. Entonces, relativamente yo les menciono, hay que hacer esta parte de acompañar, no de ayudar. Yo siempre les menciono, no ayuden, acompañen. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo vamos a estar en el mismo sentido las dos personas o las personas que tenemos que hacer las cosas. Pero de eso de decir, te ayuda, así como que, bueno, entonces ya me va a ayudar. ¿De qué me preocupo? Que ella lo haga porque ya se ofreció a ayudarme, ¿va? Entonces, es algo similar en tanatología. Yo les digo a los pacientes, estamos aquí para que usted tenga un acompañamiento propio de mi persona hacia usted. Yo no le puedo ayudar porque depende de usted de salir como quiera salir, ¿no? En esta situación. Si usted quiere esta situación de salir de esta problemática, a lo mejor de este dolor, de este sufrimiento, lo que ustedes quieran, ¿va? Entonces, ¿por qué? Hablando de esta parte de sufrimiento, relativamente yo les digo también, el dolor está presente por la pérdida de un ser querido, el dolor está presente ante las situaciones de pérdida en general, como en algún momento dado lo hablamos, ¿no? Ante un divorcio, ante una pérdida de una casa, a lo mejor de una amistad. Ahí está el dolor, porque es algo inminente, ¿no? El duelo al fin y al cabo significa dolor. Pero ¿qué pasa cuando ese dolor lo hacemos sufrimiento? Ese sufrimiento, al fin y al cabo, el sufrimiento se escoge. ¿Por qué? Porque yo escojo sufrir. El dolor está ahí, pero a lo mejor el dolor puede irse disminuyendo, a lo mejor con ciertas acciones, con algunas necesarias para que ellos estén bien. Si ellos se conocen con ese autoconocimiento, pueden desarrollar habilidades y que ese dolor vaya disminuyendo. Pero desgraciadamente el ser humano nos gusta sufrir de igual manera, ¿no? Entonces, ¿por qué el sufrimiento en el apego? ¿Por qué? Necesariamente es eso. Nosotros sufrimos por la pérdida. ¿Por qué? Porque el apego era demasiado grande, o a lo mejor ese apego era demasiado innecesario, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente, les repito, porque me resolvía la vida, porque tomaba decisiones por mí, porque yo no me preocupaba que si hacía falta algo en la casa, porque yo no me preocupaba solamente me preocupaba por hacer lo necesario en casa. A lo mejor por la pérdida de una esposa es que yo no sabía que mi esposa tenía que levantarse temprano y hacer esto y hacer lo otro, y aparte de trabajar, y llegaba y la casa estaba intacta, yo llegaba de trabajar y ya no necesitaba hacer nada porque mi esposa ya lo hacía. Y ahora que no está mi esposa, estoy sufriendo porque ya no está, pero está sufriendo porque ese apego le está generando conflicto. Ese conflicto de decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Ella hacía todo, ella resolvía todas las situaciones de mis hijos, ella resolvía situaciones del banco, sí, que si ella necesitaba ir a pagar el predial, ella lo hacía, viceversa, ¿no? O puede ser viceversa, de igual manera, ¿no? Con una mujer, es que él llevaba a mis hijos a la escuela, es que él les compraba todo, yo no me preocupaba, solamente me dedicaba exclusivamente a la casa y hasta ahí. Mi esposo hacía esto, mi esposo hacía lo otro, que necesitaban útiles, que se necesitaban zapatos, que se necesitaban ropa. ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque él me resolvía todo, él tomaba las decisiones, yo solamente lo apoyaba en la toma de decisiones, pero al fin y al cabo él hacía esas decisiones, no yo. Entonces, si se dan cuenta,
ahí las personas están determinando sufrir de acuerdo al apego que tenían con esa persona que ya no está, porque su apego era demasiado alto, pero ese apego era innecesario. ¿Por qué? Porque no le ayudaron a ser independiente. Ajá. Entonces yo digo, o comento más bien, que es necesario ir haciendo desde pequeños a las personas hacerse independiente. Que si necesita hacer algo, a ver, ¿tú qué pensarías? ¿Cómo lo harías? ¿Tú qué dices? Uh-huh. Tomar en cuenta la decisión o los comentarios que a lo mejor los niños, los adolescentes necesitan, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacemos? No, 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 tú no opines, tú estás muy pequeño, tú no, 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 tú ni sabes de esto. Uh-huh. Siempre estamos en esa pared de decir, no, todavía no le toca. Llegará su momento cuando tome decisiones. Pero si desde pequeños no les ayudamos a tomar decisiones, ahora imagínense cuando ya estén grandes. Por eso a lo mejor esa controversia, a lo mejor cuando van a estudiar una licenciatura o una ingeniería, ¿no? Es que no sé qué estudiar. Bueno, que te llama la atención. Pues es que no sé. Es que mi mamá, mi papá siempre me metieron a esta parte, ¿no? Es que ellos siempre tomaron esa decisión. Yo nunca di mi opinión, porque si no, si tomaba mi opinión, ¿qué van a decir? Uh-huh, ¿sí? O cuando a lo mejor tenemos expectativas muy, muy grandes. Ajá. Tengo una paciente que relativamente sus expectativas, a lo mejor sus papás tenían unas expectativas muy grandes de ella, pero ella a lo mejor sufrió esta situación de bullying durante una instancia en la preparatoria, ya de preparatoria. Entonces ella se tuvo que salir de la escuela porque ya no aguantaba esta situación, se dio de baja, no podía pasar las materias y todo, ¿no? Entonces viene a terapia conmigo, me dice, es que yo estoy viendo un cambio en mí, yo ya estoy tomando decisiones por mí, ya sé qué es lo que necesito para mí, pero mis papás me están diciendo que no me está sirviendo la terapia. ¿Por qué? Porque ellos quieren o ellos querían que yo los apoyara en esa ideología que ellos tenían, ¿no? De decirle, es que tú estuviste mal, o sea, que yo le dijera a la paciente, tú estás mal, porque no tenías que haber permitido esto, porque no tenías que haber permitido lo otro. Entonces, como esta persona era una persona de excelencia durante primaria, secundaria y en la prepa, hasta que fue una situación de bullying por compañeras, ellos decían, pues no me voy a preocupar por mi hija porque es una excelente persona en la escuela. Pero es como yo le menciono a la paciente, ¿y qué pasó en tus otras áreas? En tu área individual, en tu área familiar, en tu área social, porque ella se dedicaba completamente a la escuela y no salía, no tenía convivencia, no esto. Me dice, pues es que yo me había olvidado de todas esas áreas. ¿Por qué? Por complacer a mis papás, por complacer, por generar esa expectativa que ellos tenían de mí. Y desgraciadamente, porque sufrí bullying, pues ya no lo pude hacer. Ajá. Y ahorita a lo mejor está en esta controversia de que quiere estudiar, quiere seguir con una licenciatura, una ingeniería, está en esta parte. Pero ella está tomando sus decisiones pertinentes. Pero aquí desgraciadamente los papás ya no la están apoyando en esta situación. ¿Por qué? Porque a lo mejor ellos se les quitó o se cayó en un pedestal donde tenían a su propia hija, ¿no? Entonces nuevamente es como decir, ese apego era tan grande, o a veces más bien el apego lo podemos transformar en esta parte de lo que yo no hice, lo tiene que hacer mi hijo, a través de mi hijo vivo, a través de mi esposa vivo, a través de mi esposo vivo, a través de mis hijos, a través de mi mamá, a través de mis sobrinos, a través de mis primos, yo vivo. Uh-huh. Y eso tampoco no es adecuado, porque ese apego que nos va a generar, que a través de esa persona, si comete un error, a lo mejor que yo no les digo que son errores, son experiencias vividas, y cada experiencia siempre va a tener un aprendizaje. Nosotros depende que aprendamos de cada experiencia, ¿no? Entonces imagínense que pues si yo no cubro esa expectativa, entonces estoy cometiendo un error o estoy haciendo un error para mí, pero a lo mejor no es error, simplemente estoy aprendiendo nuevamente, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta controversia de esta situación de apego puede ser muy complicada, puede ser muy difícil. ¿Por qué? Porque a veces decimos, pero es que sí, o sea, es que es mi mamá, o sea, no pues la tengo que apoyar siempre, o viceversa, ¿no? Es que es mi hijo, y como ya le pagué sus estudios, ahora tengo que tener una remuneración porque ya le hice todo lo que tenía que hacer por ellos. Pues no, no es así. O sea, simplemente tú le diste eso a tu hijo,
Ahora permite que sea libre de tomar sus decisiones, qué hacer, qué no hacer, y no estar ahí como cuchillito de paleo. Es que yo te di, es que por mí tienes, es que por mí lo otro. Ok, entonces si se lo vas a cantar, ¿para qué se lo das? Entonces, si se dan cuenta, a veces nuestras expectativas son muy grandes. Esas expectativas a veces los tenemos en un pedestal a ciertas personas, y cuando llega a cometer ciertas situaciones innecesarias, pues ya se nos baja de ese pedestal. Pero nuestro apego es tan grande. ¿Por qué? Porque a veces el apego a veces lo tenemos tan grande, que hablábamos la semana pasada acerca del perdón, ¿no? Generamos esta parte de esa decepción, pero porque nuestro apego está muy alto, o más bien ese apego es innecesario hacia esa persona, puede ser controversial para nosotros, ¿ok? Entonces, para mí sería una situación de que ustedes pongan mucha atención de cómo le están enseñando a sus hijos a desenvolverse en el mundo, a qué es la toma de decisiones, qué deben de hacer, qué no deben de hacer, ¿va? Entonces, para mí es algo que quisiera que ustedes tomaran muy en cuenta, chicos. Ustedes o las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo, necesitamos enseñarles a las personas que están a nuestro alrededor, sí, tener un apego sano. Pero ¿cómo es el apego sano? El de decir, tú tienes amigos, pues tienes el derecho de tener más amigos, no solamente exclusivamente para mí. Porque hay personas así, ¿eh? Me he llegado a topar a personas que dicen, a ver, si le hablas a ella o a esa persona, dejas de ser mi amigo, porque solamente eres mi amigo, no debes de tener más amigos. Si se dan cuenta, ahí es un apego innecesario. ¿Por qué? Porque una persona que es un apego necesario dice, no hay problema, o sea, yo estoy consciente que no soy ni exclusivamente para ti, ni soy tu única amiga, ni que soy tu único amigo. Puedes tener la situación de tener más amigos, pero, o sea, si necesitas algo, aquí voy a estar, ¿no? Porque apenas pasó una situación similar, ¿no? En una fiesta estábamos en estas situaciones de, pues estábamos platicando y no sé qué. Pero una persona, o sea, que es amiga de las que yo conozco, así relativamente así como que, oye, hazme caso a mí, ¿no? Estás conmigo. Y llego después, ¿no? Así como que yo me quedo con cara de, o sea, no te las voy a quitar. Entonces, en esta parte, ¿qué quiere decir? Que su apego es exclusivamente con esas personas, que no tiene esta apertura para tener esa socialización con demás personas, que solamente tenemos que tener esa exclusividad con las demás, ¿no? Entonces, y eso no debe de ser, porque al fin y al cabo todos tenemos derecho de tener o desenvolvernos con varias personas, ¿no? Obviamente, pues si tengo compañeros de trabajo, pues son mis compañeros de trabajo, si se da una amistad, que bueno, ¿no? Pero no quiere decir que por eso mis amigos de afuera se van a molestar y van a decir, oye, ¿por qué la hablas? ¿Por qué dices que ella es tu amigo o es tu amiga? No, si nosotros tenemos más tiempo de conocernos y no me cuentas lo que a él sí le contaste, ¿no? Entonces, ahí son ejemplos que nosotros podemos verificar que el apego a veces es innecesario, que a veces ese apego puede generar mucha controversia, nos puede perjudicar. Hay muchas personas, ¿no? No sé si en las noticias han visto, ¿no? Que relativamente se escucha muy controversial o así sacados de una película, ¿no? Es que hizo esta acción porque se peleó, porque a lo mejor tenía otra persona, porque lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Qué pasa con esta parte a lo mejor de las personas que llegan a matar a sus exparejas, a sus propios amigos, por esta situación que a veces la mente puede generar muchas situaciones? Es tan ambigua que para nosotros puede generar una situación, para otros puede generar otra. Entonces, por eso es relativamente, ¿no? Como les mencionaba, eh, de decir, bueno, ¿qué quiero para mí? ¿Cómo este apego puede generarme adecuado o no adecuado crecimiento? Cuando no tenemos un crecimiento adecuado, ante a lo mejor una socialización, ante a lo mejor el crecimiento, a lo mejor al desarrollo académico, ¿qué quiere decir, no? Entonces, que ahí nuestro apego nos está haciendo, no es funcional, ¿no? Entonces, por ejemplo, conozco otras personitas que decían, es que cómo voy a dejar que mi hijo o que mi hija se vaya tan lejos a estudiar, ¿no? Podemos decir a la Ciudad de México, que estamos en el estado, que puede llevar 2, 3 horas de ir
para la escuela, es que cómo voy a dejar que mis hijos se vayan tan lejos y con la inseguridad como está y les vaya a pasar algo. Yo no puedo decir que no es cierto. Hay mucha inseguridad, hay mucha controversia, hay muchas situaciones que sí de violencia, pero no por eso a lo mejor vamos a dejar que nuestros hijos estén en una burbuja. Y esa burbuja, ¿qué va a pasar? Cuando relativamente a lo mejor están en el ámbito laboral, hay ámbitos laborales que le dicen, pues tienes que viajar acá, tienes que viajar allá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos? No vayas. Si al fin y al cabo es su desarrollo profesional. Entonces, si se dan cuenta, esta parte del miedo de perder a personas, de perder muchas cosas, puede generar que nuestro apego nos genere un sufrimiento innecesario. Eso sería como que el resumen de esta situación, ¿no? Que a veces cuando tenemos un apego innecesario, hacemos que las demás personas sufran o que yo mismo voy a sufrir. ¿Por qué? Porque no quiero entender que cada persona es un ser individual y como es un ser individual tiene la situación de extender como ellos quieran extenderse, ¿va? O puedan tener este crecimiento necesario, como lo quieran tener, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, todo esto nos puede situar en una controversia. Entonces, aquí, si tienen, nuevamente repito, si tienen dudas y cómo podemos ir manejando este apego necesario, con todo gusto, si tienen dudas, aclaramos a través de comentarios. Aquí también tengo una página en esta parte de asesoría psicológica que es psicoapoyo en línea, así la pueden buscar en Facebook, no hay ningún problema. En los comentarios, hago un comentario en esta parte de esta transmisión y si tienen alguna duda, pues les pongo mis contactos en los cuales ustedes pueden sin mayor problema mandar comentarios, dudas y los resuelvo, ¿va? Entonces, ¿por qué? Porque al fin y al cabo este tema del apego es demasiado importante. Se dan cuenta, a lo mejor ustedes pueden estar en su vida cotidiana y observar que muchas personas ese apego les está generando mucho conflicto y ese conflicto puede llegar a una controversia, puede llegar a tantos problemas, puede ser hasta provocar una separación de un matrimonio, de una separación de una amistad, de una separación entre madre e hijo, entre padre e hijo, lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque cuando tenemos ese apego innecesario, ¿qué es lo que estamos provocando, no? Por ahí dice también esta parte, cuando hay un apego innecesario entre la madre y el hijo hacia la madre, por eso hay tantos divorcios, ¿no? Así como que es que no cocinas igual que mi mamá, es que no hacen las cosas igual que mi mamá. Pues obviamente no, cada persona es diferente, cada quien tenemos las cosas como tengamos que hacerlas, tenemos las experiencias diferentes de cómo realizar las actividades, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta en esas palabras que son tan metódicas o tan viscerales, ahí podemos visualizar completamente esta parte que decimos, es que no eres igual que mi madre, es que no dices igual que mi madre, es que no lavas igual que mi mamá, es que no haces estas cosas igual que mi mamá. Entonces ahí podemos decir que nuestro apego tan grande que tenemos hacia la madre puede llegar a ser enfermizo o puede ser tan controversial que nos puede generar muchos problemas, ¿no? Entonces, por eso es tanto a lo mejor esta parte a lo mejor de los corajes, ¿no? Contra las nueras y las suegras, los yernos y los suegros o viceversa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? También si hay una controversia entre la suegra y la nuera, ¿no? Es que a mi hijo no le gusta eso. Es que a mi hijo le gusta comer esto, y es que a mi hijo no le gusta que planches de esa manera, y es que a mi hijo no le gusta que las cosas, el quehacer no esté así, tienes que hacer el quehacer así, ¿no? Entonces, se dan cuenta, entonces la madre tiene un acercamiento demasiado grande hacia su hijo, su apego es demasiado elevado, y esto le va a provocar muchas controversias y pleitos contra el esposo, contra la esposa. Entonces, se dan cuenta, toda esta parte del apego ante estas situaciones genera mucho conflicto. Entonces, imagínense ante una pérdida, ¿no? Si así en la vida cotidiana nos genera mucho conflicto el tener un apego innecesario con una persona, ahora imagínense ante una situación de muerte. Es más fuerte. ¿Por qué? Porque les mencionaba, ¿y ahora qué voy a hacer? Me cierro ante las posibilidades. No puedo hacer esto, ¿por qué lo hacía? O a lo mejor es que yo iba por un helado y él siempre me acompañaba. Ahora ni siquiera puedo llevarme
o comprarme un helado de este sabor porque a él le gustaba, ¿no? No les puedo decir o no les quiero decir que va a ser de la noche a la mañana y que se quite esta situación, pero por eso hay que trabajar constantemente ante las situaciones que se nos están presentando ante un proceso de duelo, ¿vale? Entonces aquí lo importante es que ustedes puedan tener estas situaciones, que tengan esta capacidad necesaria ante una situación de pérdida, ¿vale? Disculpen ustedes. Entonces, si se dan cuenta, en la vida diaria tenemos apegos innecesarios también como necesarios, pero la cuestión aquí es cuando ya son innecesarios es porque nos están provocando una alteración en cualquier aspecto o alguna esfera de nuestra vida. ¿Cuáles son esas esferas? La individual, la familiar, la académica, la social, la física, la mental, ¿no? Entonces, cuando ya hay una controversia en alguna de estas esferas, o por lo menos 2, 3 esferas en esta parte, que me está perjudicando por tener ese apego ante alguna situación, ante una persona, entonces, ¿qué quiere decir? Que ya tenemos que hacer una situación adecuada, tenemos que resolver este conflicto que me está provocando este apego que no es necesario para mí, ¿vale? Entonces, nuevamente, comentarios, sugerencias, ante todo, se los voy a agradecer. Ahí estamos abiertos a las posibilidades para que ustedes tengan este crecimiento, tanto ustedes tengan ese crecimiento como yo tenga este crecimiento. Esta situación es media nueva para mí, pero pues aquí estamos, ¿no? Entonces, porfa, regresando. Entonces, si ustedes ven que a lo mejor relativamente les está afectando alguna de las esferas por tener un apego ante cualquier situación, tenemos que empezar a trabajar. Ahí es donde es una situación de alarma, una situación de alarma de decir, ¿qué está pasando conmigo? Ya me está perjudicando aquí, ya no esto, ya no lo otro. Ajá. Entonces, ¿qué pasa cuando a lo mejor un noviazgo es relativamente, como ahorita dicen, ¿no? Es un noviazgo tóxico, de que no te deja salir, que no te deja vestirte de esta manera, que a lo mejor ya no quiere que tengas contactos con tus amigos, que ya esto, que ya lo otro, ¿vale? Ahí cuando empezamos a tener estas limitantes, cuando ya empiezan esta parte de no tienes derecho a esto, pero siempre tienes que salir conmigo, y es que esto, entonces quiere decir que esa persona, su apego hacia ti o hacia la persona es demasiado alto, y ahí tenemos que hacer una situación muy pertinente, tenemos que generar o visualizar, ¿no? Relativamente las personas que están envueltas en este tipo de relaciones, pues no se dan cuenta, pero sí a lo mejor las demás sí se dan cuenta. Entonces, si una persona te lo está diciendo, no es a lo mejor porque no quiera que estés con esa persona, no es porque no le caiga bien esa persona, simplemente que está viendo que te está perjudicando en cualquier ámbito o ámbitos innecesarios, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, este tema del apego puede generar mucho conflicto en muchos aspectos, en muchas áreas, ¿vale? Entonces, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Voy a dejar mi reseña, o bueno, más bien mis datos en el comentario del video para si tienen algún comentario, dudas, sugerencias, con todo gusto. Ajá. Y les voy a dar lo que son mis medios de contacto por cualquier cosa, por cualquier cosa que necesiten. Acuérdense que también si ustedes necesitan terapia, con todo gusto estoy a su servicio. Actualmente vamos a estamos abriendo un curso de tanatología por quienes estén interesados. Con todo gusto, todavía estamos a tiempo. Hoy se va a realizar una clase gratis en este ámbito del curso de tanatología por quienes estén interesados, por quienes estén con esta inquietud de saber acerca de tanatología, qué se lleva, cómo se lleva a cabo, qué se trabaja, qué no se trabaja, ¿vale? Entonces, no sé, tengan algún comentario, alguna sugerencia, con todo gusto. Entonces, si se dan cuenta, esta parte del apego, pues al fin y al cabo es un tema muy importante, porque el apego lo vemos día a día, lo vivimos cada instante, ¿no? Entonces, sería necesario que ustedes más bien se analicen, tengan una introspección, qué está pasando conmigo acerca de este tema, ¿no? Cómo estoy llevando a cabo el apego hacia mi familia, hacia mi trabajo,
hacia, más bien hacia el trabajo. Recordemos que siempre va a ser en tercera persona, no va a ser un sentido de pertenencia a mi trabajo, ¿no? Sino el trabajo, en el trabajo donde yo colaboro, en el mejor, en la escuela donde yo estoy inscrita. Ajá, pero no podemos decir es que es mi escuela, ¿no? Porque es cuánto te costó. Entonces, mal chiste, ¿no? Pero es relativamente decir, no es que es mi escuela, ¿no? No, en la escuela donde yo estudio, a lo mejor el celular que yo estoy ocupando, la computadora que ahorita estoy utilizando. Uh-huh. Pero hay que irnos quitando esta situación de mí, en mí, en mí, en mí, ¿no? ¿Por qué? Porque este sentido de pertenencia, al fin y al cabo, más bien, es un sentido de posesión. Y pues recordemos que pues nada es de nosotros, solamente nosotros de manera individual somos nosotros y nosotros nos tenemos que cuidar, ¿no? Entonces, alguna duda, algún comentario. Hoy desgraciadamente esta semana no pude subir lo que íbamos a ver el día de hoy. Prometo la semana siguiente poder subir qué tema vamos a hablar. Entonces, para igual estén al pendiente, estamos al pendiente de lo que hablaremos la siguiente semana. Va que va. Entonces, les agradezco mucho su atención. Cuídense mucho. Cualquier cosa estamos al pendiente. Y estamos a lo que ustedes necesiten, ¿vale? Entonces nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye.